Buenos días con todos, somos el grupo número 7, integrado por Sharik Lema, María Jumbo y mi persona Gabriela Sánchez. El día de hoy vamos a revisar el tema de factores que facilitan la invasión microbiana. Como introducción tenemos la invasión microbiana. Este es un proceso complejo que permite que los microorganismos desarrollen infecciones o enfermedades. Y esto permite que estos microorganismos creen barreras que permitan infectar al huésped y también evadir respuestas inmunitarias que generen para lograr el objetivo de establecerse en las superficies o en los tejidos específicos del huésped. Entonces, este proceso está mediado por varios factores, como lo son los mecanismos de virulencia, la producción de enzimas protectoras o también la adherencia microbiana que está mediada por adhesinas. Además de ello, tenemos cierta resistencia a los antimicrobianos y también de ciertas alteraciones en los mecanismos de defensa que puedan incluir toda la colonización que se forma inicialmente y la persistencia que tienen estos patógenos, la mayor parte de permanecer en el organismo. Bien, la invasión microbiana. La invasión microbiana es un proceso generado principalmente por microorganismos que generalmente son patógenos y causan diversas enfermedades o infecciones. Estas crean barreras defensivas ante el huésped para evadir el sistema inmunológico. Esta invasión microbiana está mediada por diversos factores, como lo son la- los factores de virulencia y la adherencia microbiana. Estos factores optimizan la colonización y elevación inmunitaria. Entonces, los factores de virulencia, por su parte, incluyen mecanismos como son de las cápsulas y enzimas que tienen la capacidad de bloquear las defensas del huésped. Y la adherencia antimicrobiana permite una colonización inicial mediante adhesinas y estructuras especializadas que van a permitir la fijación a las células del huésped. Bien, los factores de virulencia. Los factores de virulencia favorecen principalmente la invasión a los patógenos y a la resistencia de los huéspedes. Estos están mediados por, en primer lugar, la cápsula, las enzimas y las toxinas. En lo que es la cápsula, ciertos microorganismos, por ejemplo, el Haemophilus influenzae, tiene una cápsula que bloquea el proceso de fagocitosis. Entonces, esto permite que los microorganismos se vuelvan más virulentos y también existen anticuerpos no encapsulados específicos que se adhieren a una superficie. Entonces, estos se unen a la cápsula bacteriana y facilitan en esta medida el proceso de fagocitosis. Ahora en lo que son las enzimas. Las enzimas, en primer lugar, son proteínas que poseen una actividad enzimática. En ellas puede encontrarse las proteasas, las elastasas o las colagenasas. Estas facilitan la diseminación local en los tejidos. Entre ellos tenemos microorganismos invasores, como lo son la Shigella o la Yersinia, que pueden penetrar y atravesar las células, facilitando su entrada a través de superficies mucosas. También tenemos las toxinas. Las toxinas son liberadas no por todos los microorganismos, sino por cierta parte de ellos. Estas son liberadas en forma de exotoxinas. Las exotoxinas son moléculas proteicas que tienen la capacidad de causar enfermedades, por ejemplo, la difteria, cólera, el botulismo o el tétano. Entonces, estas enfermedades
generadas principalmente por microorganismos, incrementan la gravedad de la enfermedad y también la sintomatología y la patología que éstas generan. Bien, ahora tenemos la adherencia microbiana. La adherencia microbiana, la adhesión principalmente en las superficies permite que ciertos microorganismos se establezcan en cualquier base de los tejidos. Entonces, de esta manera contribuyen a un proceso de adhesión y hay ciertos factores que determinan la adherencia, que están causados principalmente por las adhesinas. Las adhesinas son moléculas microbianas que permiten la unión a las células y también a los receptores del huésped. Los receptores del huésped incluyen diversos residuos de azúcares, por ejemplo, que son las proteínas en la superficie, como la fibronectina, que favorece la unión entre microorganismos. Por ejemplo, tenemos a los estafilococos, que son bacterias gram positivas. Por otro lado, tenemos a las estructuras finas de ciertas paredes bacterianas. Por ejemplo, aquí tenemos los estreptococos. Estas son llamadas fibrillas, en la que por medio de estas fibrillas, algunas células tienen la capacidad de unirse a ciertas células epiteliales humanas. Además de ello, tenemos otro tipo de bacterias, por ejemplo, la Escherichia coli, que mantienen y contienen gránulos de adhesión específicos llamadas fimbrias o pili. Entonces, este microorganismo permite que, por medio de estas fimbrias, permite la unión entre la célula y este microorganismo, para que de esta manera se adhieran a superficies. Superficies como el intestino, el tubo digestivo o la boca. Bien, ahora tenemos la biopelícula. La biopelícula es principalmente formada por una capa viscosa que se adhiere en ciertas bacterias. Estas le confieren cierta resistencia a procedimientos como lo son la fagocitosis o también la resistencia a los antibióticos. Por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa, esta principalmente son generadas en los pulmones por pacientes que padezcan fibrosis quística, que también son generadas por especies bacterianas estafilocócicas, que son principalmente causadas por dispositivos médicos, como lo son los catéteres, las prótesis, los dispositivos ortopédicos o también el material de sutura. Entonces, todos estos factores que generan la probabilidad de que se desarrollen microorganismos o enfermedades patógenas son un tema importante, ya que se debe de manejar diversas medidas de protección para evitar toda esta proliferación de bacterias. Ahora veremos el proceso de formación de una biopelícula, también llamada biofilm, en la cual consta de 5 pasos. En primer lugar, tenemos la adhesión inicial. La adhesión inicial, en primer lugar, permite que las bacterias se encuentren en un medio, por ejemplo, en agua o un medio líquido. Entonces, al entrar al contacto con esta superficie, estas bacterias se adhieren y este es un proceso reversible. Entonces, ya que las bacterias pueden permanecer o migrar a otra superficie. Luego tenemos el proceso de adhesión irreversible. En esta etapa, las bacterias logran producir sustancias adhesivas, como por ejemplo los polisacáridos, lo cual permite que las bacterias se fijen a la superficie y comiencen la creación de esta biopelícula. Luego tenemos la maduración, la primera etapa de maduración, en donde las bacterias comienzan a dividirse
y a producir una matriz extracelular polimérica que está, que está incluida principalmente por proteínas, ADN o también polisacáridos, en los cuales permite generar una estructura compleja, lo que nos lleva al cuarto paso, que es la segunda etapa de maduración. Para este punto, el biofilm ya alcanza su nivel de madurez. Entonces, toda la comunidad microbiana que se ha formado se organiza y em, comienza un intercambio de nutrientes y de desechos que les permite proporcionar una protección ante diversos antibióticos o desinfectantes. Luego tenemos a la dispersión. Finalmente, algunas bacterias permanecen en la biopelícula o en la superficie, o también pueden colonizar otras superficies, lo cual permite que este proceso se realice nuevamente como un ciclo. Entonces, todos estos pasos permiten que la biopelícula se adhiera principalmente al huésped, generando diversas infecciones como lo son enfermedades patógenas que tienen la capacidad de causar ciertas sintomatologías que puedan generar diversos efectos en la salud de los pacientes. Bien, ahora vamos a dar paso a mi compañera. Yo les voy a hablar sobre la resistencia a los antimicrobianos. La variabilidad genética natural. La variabilidad genética entre microorganismos es un proceso natural e inevitable. Sin embargo, el uso de antimicrobianos impulsa la selección de cepas bacterianas resistentes que logran sobrevivir y proliferar. La resistencia a los antibióticos puede originarse por mutaciones espontáneas en los genes cromosómicos o, más frecuentes, mediante la adquisición de elementos genéticos móviles provenientes de otros microorganismos. Estos elementos, como plasmidos o transposones, contienen genes que permiten a las bacterias sintetizar enzimas que modifican o inactivan el agente antimicrobiano, evitar la acumulación intracelular del antimicrobiano y alterar los blancos moleculares del antibiótico, anulando de esta manera su efecto inhibidor. Como mecanismo de resistencia bacteriana, las bacterias han desarrollado estrategias para resistir el efecto de los antibióticos. Estos mecanismos pueden clasificarse en tres categorías: la inactivación del antibiótico. Se da la hidrólisis enzimática. Las bacterias producen enzimas que destruyen el antibiótico, haciéndolo ineficaz. Como ejemplo, las beta-lactamasas hidrolizan el anillo beta-lactámico de antibióticos como la penicilina, el cefalosporinas, entre otras. Modificación enzimática. Las bacterias modifican químicamente el antibiótico, de esta manera impidiendo su acción. Como ejemplo, los aminoglucósidos son inactivados por la acetiltransferasas, la fosfatidiltransferasas o la adeniltransferasas. En la alteración del blanco de acción. En la pared celular hay cambios en las proteínas unidoras de penicilina que reducen la afinidad de los beta-lactámicos, permitiendo la síntesis de la pared celular. En la disminución de la permeabilidad o transporte. Las modificaciones en la membrana externa. En las bacterias gram negativas hay cambios en las porinas que reducen la entrada del antibiótico. Como ejemplo, la resistencia a la beta-lactámicos o aminoglucósidos. En el bombeo activo, el flux.
Las bacterias expulsan el antibiótico mediante bombas de flujo antes de que alcancen su sitio de acción. Como ejemplo, la resistencia a las tetraciclinas y a los macrólidos. En las implicaciones y prevención de la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana se ha incrementado debido al mal uso de antibióticos tanto en humanos como en animales. Abordar este problema requiere el uso racional de antibióticos, fomentar la investigación de nuevos tratamientos e implementar programas de vigilancia epidemiológica para de esta manera detectar y controlar bacterias resistentes. Como alteraciones en los mecanismos de defensa del huésped, hay dos estados de deficiencia inmunitaria que afectan la capacidad del huésped para combatir la infección, que es la inmunodeficiencia primaria y la inmunodeficiencia secundaria. La inmunodeficiencia primaria son trastornos causados por defectos genéticos que afectan al funcionamiento del sistema inmunitario. Como características tenemos que el origen genético. Estas alteraciones pueden ser resultado de mutaciones en uno o varios genes. Cuando el gen afectado está en el cromosoma X, el trastorno se denomina ligado al cromosoma X y ocurre más frecuentemente en los varones. El predominio en varones, aproximadamente el 60% de los casos ocurren en hombres. Las inmunodeficiencias secundarias. A diferencia de las primarias, estas no son de origen genético, sino que resultan ser de factores externos. Algunas de sus causas incluyen las enfermedades graves o crónicas como la diabetes, cuando la hiperglucemia afecta la función de los glóbulos blancos. También el VIH o SIDA. Estas son más frecuentes, lo cual son provocadas por el virus de la inmunodeficiencia humana. Los cánceres que afectan a la médula ósea, las leucemias o linfomas que impiden la producción de linfocitos normales, en la desnutrición, una disminución del peso corporal por debajo del 80% del ideal afecta al sistema inmunitario. Si este baja al 70%, la insuficiencia llega a ser grave. El envejecimiento o la hospitalización prolongada. Ambos factores debilitan por igual manera al sistema inmunitario. Como tipos de la inmunodeficiencia primaria está la inmunidad humoral o los linfocitos B, que son relacionadas con la producción de anticuerpos. Es el tipo más común, representando más de la mitad de los casos. En la inmunidad celular o los linfocitos T son implicadas en la detección y destrucción de células anómalas. En la inmunidad combinada, estas afectan tanto a los linfocitos B como a los linfocitos T. En los fagocitos, las células encargadas de fagocitar y destruir los microorganismos. También tenemos las proteínas del complemento, que estos ayudan al sistema inmunitario a identificar y destruir bacterias o células anómalas. En estos casos, el componente afectado puede estar ausente, ser escaso o funcionar de manera inadecuada. Como consecuencia de las alteraciones inmunitarias, tenemos la inmunidad celular, la inmunidad humoral, el sistema fagocítico y el sistema del complemento. En las alteraciones de la inmunidad celular, los defectos en los linfocitos T o combinaciones de células inmunitarias son característicos de estas alteraciones. La función de los linfocitos T, estas células desempeñan un papel que es esencial en la destrucción de los patógenos intracelulares. Como consecuencias clínicas, una mayor susceptibilidad a infecciones oportunistas como la neumocitis
Herovesi o la Cryptococcus. Programación crónica de infecciones que pueden generar el retraso de crecimiento, la diarrea crónica, la candidiasis bucal persistentes. En las alteraciones en la inmunidad humoral hay deficiencias que suelen deberse a la incapacidad de los linfocitos B para producir inmunoglobinas normales. En el impacto de la función inmunitaria, las inmunoglobinas son clave para combatir microorganismos que están encapsulados como la H. influenzae y Streptococcus pneumoniae. En los síntomas comunes tenemos el retraso del crecimiento, la diarrea, infecciones sinopulmonares que son recurrentes. Las alteraciones en el sistema fagocítico es responsable de la respuesta inmunitaria inmediata frente a infecciones bacterianas. Como consecuencia de su alteración nos da el desarrollo de abscesos recurrentes, aparición de neumonías graves y alteraciones en el sistema del complemento, aunque son poco frecuentes. Los efectos primarios del sistema del complemento tienen un impacto que es significativo en el sistema inmunitario. Como riesgos asociados, estas infecciones recurrentes por bacterias biógenas como especies de Neisseria, mayor probabilidad de desarrollar trastornos autoinmunitarios como es el lupus eritematoso sistemático. Caso clínico que tiene que ver con lo que es el tema de los factores que facilitan la invasión microbiana. Como datos relevantes del paciente tenemos que este tiene una edad de 70 años, es de género masculino y otro dato relevante es que su lugar de nacimiento y residencia era en Zaragoza. Como antecedentes médicos tenemos lo que es un cáncer de vejiga tratado con instilaciones de BCG en el año 2015. Este tratamiento es una administración directa de una solución que contiene Mycobacterium bovis, que fue añadida en lo que es el tratamiento para el cáncer de vejiga, ya que este tratamiento va a combatir lo que son las células cancerosas. Como segundo punto tenemos lo que es el implante de endoprótesis aortobiliaca por aneurisma de aorta abdominal en el año 2009. Lo que trata aquí es que este es un procedimiento quirúrgico que va a tratar lo que es el aneurismo de la aorta abdominal. Ya que esta se trata de una dilatación que es un poco anormal de la pared de la aorta. Eh, lo que va a hacer esta endoprótesis es reforzar la pared de la arteria debilitada. Como tercer antecedente tenemos lo que es la hipertensión arterial, dislipidemia y coxartrosis con prótesis en la cadera izquierda. Como ya sabemos, la hipertensión arterial es un aumento de la presión de las arterias, lo cual causa malestares y diferentes factores de riesgo. Y lo que es la dislipidemia, este es un desequilibrio en lo que son niveles de lípidos en la sangre. Como signos y síntomas principales tenemos un aumento de la temperatura corporal. Este va a tratar principalmente por la infección que se viene detallando un poco por lo que es el Mycobacterium bovis o también por lo que es el cuadro de inflamación. El dolor lumbar crónico reagudizado. También tenemos que tuvo hiporexia y pérdida de peso
Como ya sabemos, la hiporexia es lo que es la disminución del apetito. Esta disminución puede estar relacionada con lo que es la ortitis tuberculosa diseminada y con lo que es la inflamación por Mycobacterium bovis. También tenemos una vetración con abultamiento de la herida quirúrgica. Esto puede ser por lo que al momento del proceso quirúrgico no se llevó a cabo una buena eh, un buen tratamiento hacia los materiales, lo cual pudo causar una infección y el abultamiento puede ser causado ya sea por la pus o por material un poco sospechoso. Tenemos una cronología de la enfermedad del paciente. En el año 2015 se llevó un tratamiento con instilaciones vesicales de BCG tras resección de cáncer de vejiga. En este año el paciente fue diagnosticado con el cáncer y para eso se le llevó un tratamiento que es poco convencional y que como es un caso muy específico de 1 en 1000 personas, se le aplicó un tratamiento poco convencional, en el cual trata de lo que es atenuar cepas de Mycobacterium bovis, ya que estas se utilizan como vacunas para tuberculosis o tratamientos eh, intravesical, lo cual le venía bien por el cáncer de vejiga. En el año 2019 se detecta aneurisma saccular del aorto visceral en seguimiento habitual. Aquí se da la realización quirúrgica que ya se mencionó anteriormente, que se le aplicó una endoprótesis, eh, lo cual ayudaba a tratar el aneurisma de la aorta abdominal. En el año 2019 se realiza una colección periprostética y febrícula y la tomografía computarizada confirma la infección. En el año 2020 se da un diagnóstico definitivo tras el cultivo positivo para Mycobacterium bovis, lo cual se va a ir detallando en un momento de cómo se dio esto. Derivado de las instilaciones de BCG, es decir, que en la parte microbiológica dio positivo para lo que es Mycobacterium bovis, ya que eso viene reflejado de lo que son las instilaciones de la cepa que se le aplicó anteriormente. En el año 2020, entre febrero y marzo, volvió a reingresar por shock séptico y complicaciones quirúrgicas e isquemia intestinal, lo cual el paciente no llegó a volver a entrar en un estado positivo, lo cual hizo que este falleciera el 8 de marzo. Como diagnóstico probable tenemos lo que es la ortitis tuberculosa asociada a instilaciones vesicales de BCG con infección vascular diseminada. También tenemos una infección protésica vascular y tuberculosis diseminada secundaria a infección por BCG. Em, Del diagnóstico probable, nosotros hemos llegado a que la enfermedad principal es la ortitis tuberculosa asociada a instilaciones vesicales de BCG con infección vascular diseminada por todos los antecedentes que hemos ido mencionando y por cómo se ha ido detallando cada factor. Como exámenes complementarios tenemos que se realizó en pruebas de exámenes de imagenología
una tomografía computarizada abdominal, la cual muestra una colección periprostética retroperitoneal sugestiva de sobreinfección. Es decir, aquí se da una fotografía de cómo hay una infección en esta parte abdominal. También se realizó una tomografía por emisión de positrones combinada con tomografía computarizada, lo cual se dio una captación inflamatoria en varias localizaciones. En pruebas de laboratorio se dio una elevación de reactantes de fase aguda, que por PCR se le llegó a detectar de 28,9 miligramos sobre litro, lo cual está sobrelevado para lo que es su valor normal, que es de 5 miligramos sobre litro. También se llevó una tinción de auramina, eh, lo cual dio una, lo cual se trata de una tinción fluorescente que necesita microscopía fluorescente de alta resolución, en lo cual dio una respuesta inflamatoria aguda. Y se realizó también una prueba de reacción una reacción en cadena de polimerasa para tuberculosis positivas, lo cual dio para Mycobacterium tuberculosis y también nos llevaba a lo que era Mycobacterium bovis. Para salir de dudas de cuál bacilo se trataba, se realizó una prueba microbiológica a través de un medio de cultivo, realizando un aislamiento. Eh, a través del material drenado que habían sacado, se encontró en lo que son las cepas utilizadas por BCG. Se le realizó un aislamiento en la cual dio positivo a Mycobacterium bovis, eh, lo cual es- nos llevó a que la bacteria o el microorganismo que había llevado toda esta infección era Mycobacterium bovis. La fisiopatología de la enfermedad. La ortitis tuberculosa asociada a instilaciones vesicales de BCG con infección vascular diseminada. Tenemos lo que es la diseminación hematogénea del bacilo desde la vejiga. Aquí se da que a través de lo que son problemas con el material quirúrgico, ya que este paciente entró en lo que es una operación de se llevó que el material no estuvo completamente esterilizado, lo cual lleva a que el bacilo se vaya, que el bacilo vaya llegando a diferentes lugares, lo cual lo llevaría hasta el torrente sanguíneo. También tenemos una colonización e infección de la pared aórtica y prótesis vascular. Uno de los puntos claves es que lleva lo que es la colonización de este bacilo en este lugar, es que en la pared aórtica hay una gran cantidad de flujo sanguíneo, lo cual es un medio para que los bacilos se lleguen a colonizar y que se dé una replicación de estos bastante grande. Y también está el desarrollo de inflamación granulomatosa y daño estructural severo. Eso se puede llevar con la formación de gránulos de bacilos, lo cual ya no sería uno, sería sino miles de colonias de este bacilo, lo cual puede dañar
la estructura y causar una enfermedad crónica, como lo que le pasó al paciente. Como tratamiento y prevención a todo esto, se podía haber hecho lo que es un tratamiento inicial, como una terapia tuberculostática con rifampicina, isoniazida y etambutol. En lo que es el tratamiento quirúrgico, se podía haber realizado lo que es un drenaje periprostésico, una ligadura de prótesis infectada y un bypass axilo-bifemoral. Y como soporte, se podría haber dado un manejo intensivo de complicaciones sépticas y quirúrgicas, es decir, que el material debía estar mucho más esterilizado o realizar un buen control en lo que es estos procedimientos, ya que eso podría llevar a las complicaciones como pasó en este caso clínico. Y como prevención, tenemos que evaluar todos los tratamientos para poder evitar complicaciones en lo que son los pacientes de riesgo. También llevar un monitoreo luego de lo que es la instilación por BCG, ya que podría causar lo que es la replicación de los bacilos, que podrían llegar a lo que es el torrente sanguíneo y causar una enfermedad crónica como esta, sobre todo en los pacientes que tienen antecedentes vasculares. Como conclusión tenemos que la invasión microbiana es un proceso complejo, el cual depende de la interacción entre las capacidades invasivas del patógeno y la susceptibilidad del huésped. Condiciones como barreras alteradas, como en este caso pasó en lo que es el proceso quirúrgico, inmunosupresión o inflamación crónica, las cuales facilitan que los microorganismos aprovechen oportunidades para invadir y colonizar tejidos, lo que puede desencadenar infecciones graves o sistémicas. La prevención de estas infecciones requiere estrategias como la asepsia quirúrgica, el manejo adecuado de dispositivos médicos y el fortalecimiento del sistema inmunológico en lo que sea posible. Gracias.